El tema laboral, del que nos ocupamos en el bloque anterior, es uno de los tantos temas que comprende la negociación de un tratado de libre comercio. Pero obviamente no es el único. Hay muchos otros de enorme importancia e impacto para nuestra economía y para el desarrollo de nuestras regiones. Por ejemplo, el de la agricultura. Sobre este tema, incluso antes de oficializarse las negociaciones, ya se han dado las primeras escaramuzas. Y no nos referimos a la controversia sobre los subsidios norteamericanos, sino a la escaramuza sobre un rubro en el que nuestro país ha hecho progresos y progresos recientes, la exportación de espárragos a los Estados Unidos. La principal plataforma de exportación de espárragos está en Ica, pero de ahí no solo se exportan espárragos. En Ica se vive todo un fenómeno del que da cuenta el siguiente reportaje de Rosario Elías. Veámoslo. Pocas veces las buenas noticias hacen noticia en primera plana. Los espárragos, las pecanas, el pisco, las paltas, los cítricos iqueños son actualmente productos de gran aceptación en el mercado internacional. Ica, con sus 243.000 hectáreas de área cultivable, es uno de los departamentos con mayor vocación agraria en el país. Desde hace 20 años han llegado inversionistas atraídos por las bondades de la tierra, el clima y la electrificación del valle, que bajó los costos de producción. Un pozo de petróleo se consume aproximadamente 15.000 soles mensuales en petróleo, fuera del aceite y el guardián que se tiene que tener. Un pozo eléctrico, estamos hablando aproximadamente entre 3.500 y 5.000 soles, o sea, 3 veces menos el costo. Los iqueños han buscado diversas soluciones para el problema del agua. Hoy se riega por goteo y con agua de la Chirana. A fines de 1400, la princesa Tate consiguió que el Inca Pachacútec y su ejército de 10.000 hombres trajera agua por este canal que hasta hoy tiene vigencia. En este boom exportador participan grandes productores, medianos y pequeños agricultores. Hoy en día contamos con 1.500 hectáreas, de las cuales tenemos 100 de uvas de exportación y ya desarrolladas, sembradas de espárrago, tenemos 900 hectáreas. Compro una cooperativa que se llama Pueblo y Fuerza Armada, les compro 130 hectáreas. Bueno, se sembraron 70 de uva y 24 de espárrago. El flujo de las inversiones en fruticultura se viene acentuando en la región y se orienta a la agroexportación, como es el caso también de los espárragos. Nuestro principal mercado es Estados Unidos y empezamos a abrir nuevos mercados europeos. Hoy en día tenemos un 20% de nuestra producción vendiéndose en Europa. La agroexportación ha demandado nuevas exigencias en la producción agropecuaria. En este momento tengo trabajando con nosotros personal obrero, 670 trabajadores. Con técnicos y todo llegamos casi a los 850. Hasta hace algunos años las pecanas tenían un uso restringido. Hoy día estas se comercializan en casi todo el Perú y son un producto muy atractivo en los mercados extranjeros. Esta planta, un solo árbol a veces llega a recibir hasta 50, 60 kilos. Y si antes era muy difícil romper una pecana, hoy día las podemos encontrar en los supermercados listas para comer. Y aprovechar que es un producto que es bueno para el colesterol, que es bueno para el reumatismo, ¿no? Es un producto bastante saludable. Ica tiene excelentes rendimientos. Mientras en Europa una hectárea rinde 12 toneladas de uva, en nuestro país la uva de mesa de exportación alcanza niveles superiores a las 22 toneladas por hectárea, aunque este rendimiento sea con sacrificios y ajustes. Nos dejaron prácticamente solos, ¿no? Como estamos hasta ahora, ¿no? Yo estoy en el rescate financiero, pero estamos sin crédito. El cultivo de la uva de mesa es reciente en Ica, frente a las uvas tradicionales que fueron sembradas hace siglos para la producción del pisco.
Se están realizando muchas iniciativas a favor del binomio vid-pisco, entre ellas la CITEVID, una institución especializada en vitivinicultura creada en el 2000. El primer año ha sido un trabajo de instalación, de construcción. Esto que tú ves es algo que no existía. Y fue ahí un trabajo de hormiga que comenzamos a hacer con los productores de uvas y con los productores de pisco. La producción del pisco en el Perú no supera el 1.600.000 litros al año. Los volúmenes de producción se realizan en bodegas artesanales y no son en gran escala. La CITEVID propone nuevas tecnologías para mejorar la oferta exportable y tener estándares de calidad. Como los proveedores, los productores, los compradores, el sector financiero, la asistencia técnica, se ponen de acuerdo para lograr un solo objetivo, en este caso el pisco. La regionalización, aunque incipiente, empieza a descubrir que el verdadero peso del desarrollo reside en la integración de lo local con lo regional y de este ámbito hacia lo nacional e internacional. En la provincia de Nazca hemos logrado nosotros juntar a 40 agricultores, justo agricultores que quedan de lo que fue la reforma agraria. En este momento se van a ampliar con 100 hectáreas más gracias al apoyo que va a hacer COFIDE. Esto, mira, yo creo que va a ser el boom para Ica. Creo yo que si contagiamos a los agricultores, a los pequeños agricultores, esto se va no al 65%, sino vamos a llegar mucho más de lo que estamos exportando. Pero es necesario que los buenos resultados se vean también reflejados en el bienestar de las personas y en el mejoramiento de las bases productivas de las regiones. En el siguiente bloque nos ocuparemos del proceso de descentralización. Estaremos con el congresista Ernesto Herrera y con Carlos Barrenechea, especialista de SAN, para conversar sobre las dudas que todavía empañan un proceso crucial para la reforma democrática del Estado. Volvemos con ellos inmediatamente después de una brevísima pausa. Bueno, hoy estamos con Ernesto Herrera, el congresista Ernesto Herrera, que preside la Comisión de Descentralización del Congreso, y con Carlos Barrenechea, que es docente de SAN y preside el programa de descentralización de SAN. Vamos a hablar con ellos precisamente sobre el tema de la descentralización en el país. Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Buen día, muchas gracias. Bueno, tal vez para empezar, vinculado a un tema que hemos conversado precisamente en el programa momentos antes, que es el tema este que ha colocado en la agenda ILAVE, ¿no?, que ha sido un levantamiento de 3 semanas de la población enfrentando la corrupción. Por lo menos eso ha sido la razón alegada con que la gente fue al menos instigada en este conflicto. Yo quería hacer alusión a una encuesta precisamente que acaba de hacer SAN con referencia precisamente a Puno, que pone sobre el tapete una de las principales preocupaciones de la gente en relación al problema de descentralización que sería importante abordar. Cuando se le pregunta a la gente en Puno, principales problemas del país, el principal problema para la gente es la corrupción. Cuando se le preguntan las causas de la crisis nacional, gana mala política del gobierno actual, pero inmediatamente después corrupción y falta de ética en el manejo del Estado. Cuando se le preguntan sobre las medidas necesarias para superar la crisis, es profunda transformación en forma de hacer política. Parece que es una cuestión clave, es decir, un reclamo de honestidad, transparencia por parte de los políticos, de los líderes, digamos, del país, de los gobiernos regionales, en fin. ¿Y cuáles son los riesgos que la gente identifica para afrontar en la gestión descentralizada de los programas sociales? La principal preocupación, el mal manejo y la corrupción en las municipalidades. Es decir, el tema de la corrupción atraviesa de pies a cabeza este tema de la... Y, no sé, podríamos rápidamente ver cuántos presidentes de gobiernos regionales están ya vacados, como se dice. ¿Cómo encarar este problema en el proceso? Bueno, nosotros recibimos la denuncia en el caso del
presidente de la región Ancash, y además esto ya ha sido vacado y procesado en el Poder Judicial. Hay el presidente de la región Apurímac, que está con una sentencia. En general, estos, digamos, ejemplos no pueden reproducir lo que es realmente el proceso de descentralización, pero es una manifestación. En torno al tema de la corrupción, yo creo que lo que deberíamos es utilizar los instrumentos normativos que existen hoy en la Ley Orgánica de Municipalidades y en la Ley de Regiones. Por ejemplo, rendición de cuentas. Sobre la base de la transparencia, en la ley orgánica, las regiones están obligadas a rendir cuentas a sus comunidades y también lo está el gobierno local. Sin embargo, yo creo que falta una parte, es decir, en el orden. No solamente está la norma, sino la sanción si es que se incumple la rendición de cuentas. Además, hay un instrumento importantísimo que creo que ha dado un excelente resultado, que es los presupuestos participativos, que deben ser instrumentos que comprometan la gestión, que den cuenta y que obviamente participen en las decisiones. Lo que la comunidad y los ciudadanos transmiten en esta desconfianza del uso de los dineros es porque no lo conocen. No saben qué se hace con ellos, en qué se invierte y cómo se invierte. Pero a través de estos espacios de participación, ya sea los SR, a través de los presupuestos participativos, a través de la planificación estratégica, lo que debe hacerse es integrarse a la comunidad para, obviamente, comprarse el pleito, que creo que eso es lo que permitiría una mayor transparencia en la gestión. Carlos, ¿cómo evalúan ustedes los resultados de esta encuesta? Bueno, en realidad nosotros pensamos que la encuesta va reflejando una crisis muy profunda del Estado, que ya tenía una expresión desde el punto de vista de la legitimidad, en el sentido de no ser un instrumento facilitador de los esfuerzos de la gente, sino ha sido un Estado al cual había que evadir más bien. Y frente a esa crisis, el tema de la corrupción, de la falta de transparencia en el manejo del Estado termina rebasando el vaso, digamos, y llevando a la población a una situación de ya no solamente de desengaño o frustración, sino de indignación. Y creo que ese proceso finalmente va alimentando opciones también confrontacionales, que creo que están en el escenario, los vemos todos los días, y que versus, como señala Ernesto, por cierto, el impulso de una corriente que también existe en el país, creciente, muy importante, de concertación, de diálogo, de búsqueda de consensos, de planificación participativa, de mecanismos de transparencia, etc. La población tiene alta sensibilidad sobre el tema de corrupción en todos los niveles. Ahora hay un tema de repente también de falta de información, ¿no? La encuesta es reveladora también en ese sentido. Dicen, reforma más importante para el país, la descentralización es significativamente la reforma que la gente destaca como más importante, pero luego el grado de información que tienen sobre la descentralización es pasmoso. Los poco informados y los nada informados suman más del 70% de la población. Es decir, hay unos esfuerzos, puede de repente un poquito de publicidad. Acaban de sacar ustedes. Sí, yo quería hacerte entrega formal y además decirle a todo el pueblo peruano de que la Comisión de Descentralización, conjuntamente con el CARE, con PRODES, con Red Perú, hemos elaborado y sistematizado todas las normas en torno al proceso de descentralización. Además de acá no solamente está la reforma de la Constitución, las leyes orgánicas, está las leyes de base, sino que está también todo el tema del presupuesto participativo, la ley de transparencia. Es decir, se ha hecho un gran esfuerzo de sistematización para que atacar este tema precisamente que yo puedo dar fe. La Comisión de Descentralización ha asistido a audiencias macrorregionales. Hemos estado en Cusco, en Chiclayo, en Moquegua, en Huancayo. Ahora, y el tema no es un tema, digamos, donde la gente tiene conocimiento. Yo, por ejemplo, te diría que pocos saben de que no existen regiones hoy. Hoy hay gobiernos regionales. Recién estamos normando, y eso es un poco la discusión que hemos llevado, para, por ejemplo, participar de la propuesta del proyecto de ley incentivos a la creación de regiones que acabamos de aprobar esta semana. Ahora, hay un tema de información, ciertamente, que es el que señalan las preocupaciones, pero eso puede estarse mezclando con otra cosa. Hace relativamente poco, el Foro Descentralista emitió un pronunciamiento y por lo menos decían que el proceso de descentralización había perdido impulso, que había un riesgo de parálisis del proceso, habían continuos retrocesos, dudas, indefiniciones en el proceso de transferencias y que el Congreso no le daba prioridad a ese tema. Bueno, si se refieren a la Comisión creo que no es correcto. Que si se refieren a las fuerzas políticas, creo que sí, hay una falta de interés de poner en el tema político
importante parte de la reforma del Estado, el proceso de descentralización. Y yo lo digo porque hemos tenido 6 semanas discutiendo el tema de la ley de acreditación, finalmente la hemos tenido. Hay un aceleramiento en el tema, la ley de incentivos acabamos de aprobarla, está pendiente la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Eso lo hemos tenido ya dispuesto para discusión, obviamente, y yo espero de que haya una voluntad de acelerar y de ponerle énfasis como parte de la reforma más importante del Estado al tema de descentralización. Ahora, como tú señalabas, el Consejo de Ministros ya aprobó el plan de transferencias para el 2004, pero se demoró una eternidad. Entonces es un primer tema. Efectivamente, la ley señala de que los sectores deben entregarlo hasta febrero y en marzo debe tenerlo listo el CND. Esperemos que esto se publique. Pero una de las cosas, nosotros la próxima semana vamos a tener el día martes al primer ministro sustentando la ley orgánica del Poder Ejecutivo y seguramente al señor Thaís para que nos explique un poco sobre el tema de jerarquización de activos. Es decir, ¿qué se va a transferir? Los puertos se van a quedar a nivel nacional. En Cusco nos decían que NACO, por ejemplo, debería pasar al Cusco y se han pasado importantes proyectos, es cierto, ha habido una voluntad en ese sentido, pero todavía hay un gran patrimonio que, siendo regional, debería transferirse. Eso debe ser publicado y acompañado con lo que tú señalas, ¿no? Perfecto. Ahora, Carlos, tú señalabas hace un momento justo otras fuerzas que hay positivas, digamos, en favor de este proceso de descentralización, y la propia encuesta que ustedes han hecho en ESAN señala varias cosas que son realmente dignas de destacarse. Cuando a la gente se le pregunta requisitos para transferencias de los programas sociales, que es lo que estamos de alguna manera discutiendo, además de estos activos, etcétera, ellos plantean, la gran mayoría, un porcentaje significativo, que cuenten con capacidades técnicas y administrativas, que cuenten con planes de desarrollo, pero un poco la gran preocupación de que efectivamente se desarrollen capacidades de los gobiernos regionales para asumir estas transferencias. Sobre las transferencias de los programas sociales, opinan que depende del grado de preparación de los gobiernos locales, o sea, ese reclamo. Las medidas de mayor importancia para que los programas sociales operen con eficacia y eficiencia, mayor participación de la población organizada, es decir, el desarrollo de capacidades, pero también el reclamo de participación por parte de la población y que rindan cuentas y sean transparentes. Las instancias que deben conducir los programas sociales, las municipalidades en primera instancia, y cómo deben adoptarse las decisiones sobre la gestión de los programas sociales en espacios de concertación, amplia mayoría, con participación de los beneficiarios, en total 87% a favor de esto. Es decir, ¿cómo interpretas esto? ¿Cómo exactamente, lo ves? Creo que hay otro Perú que generalmente no está en la lectura política y que viene siendo impulsada por lo menos los últimos 20 años, digamos, desde la sociedad civil. Creo que experiencias como Hilo, del cual Ernesto ha sido alcalde, muestran justamente esta otra corriente, ¿no?, de afirmación democrática, de apuesta por los gobiernos locales participativos, donde se combina, digamos, democracia representativa y democracia participativa, a donde la información fluye hacia la población de manera regular, a donde la población está desarrollando experiencias de concertación entre diversos actores. Muchas veces el tema del desarrollo en las regiones o en las localidades no es necesariamente más plata, es la capacidad de sumar lo que existe. Y lo que vemos generalmente en el Estado es una fragmentación, una dispersión muy grande de programas y proyectos. Muchos de los recursos no llegan finalmente a la población. Entonces, esta lógica de pasar, por ejemplo, del memorial viejo, ¿no es cierto?, de la cultura del memorial, a estar trabajando con planes y presupuestos participativos es un salto inmenso. Creo que eso es lo que va afirmando la posibilidad de una tercera opción, digamos, basada en el empoderamiento de los sectores populares, de la sociedad en general, particularmente desde los espacios locales. Ahora, tú también has señalado que hay una serie de normas que permiten efectivamente la participación de la población en los gobiernos regionales, pero también está pendiente un sistema de acreditación, que es el que reclama la gente, que existan esas capacidades, que se pueda acreditar que efectivamente existen las condiciones para gestionar esos programas. Efectivamente, yo creo que el reto de la democracia como sistema en transición hoy en el país tiene que demostrar que la democracia es más eficiente que la dictadura y que la reforma del Estado, a través de la descentralización, el Estado puede servir hoy más que nunca mejora la salud en las carreteras, en trabajo, en producción. Y eso tiene que hacerlo primero trasladando capacidades. La ley de acreditación es un sistema de normas que permite ese traslado, el plan de desarrollo de capacidades de implementarse y creo que en ese sentido debe haber una garantía para que las regiones hagan mejor